En este video, exploraremos a 7 grandes pensadores estoicos, junto con una enseñanza que nos dejó cada uno. Te daré una breve introducción sobre cada pensador estoico antes de explicarte cada lección. Antes de continuar, te agradecería que le dieses like al video para yo seguir haciendo estos videos y así ayudar a muchas más personas. Si no quieres perderte ninguno de mis videos, suscríbete y activa la campanita. Sin más rodeos, comencemos. Permíteme presentarte a Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes de la antigua Grecia y una figura clave en la historia del pensamiento filosófico. Epicteto vivió en el siglo I después de Cristo. Y nació como esclavo en Frigia, una región de lo que hoy es Turquía. A pesar de su condición de esclavo, Epicteto demostró una gran sed de conocimiento y un deseo de aprender, lo que lo llevó a ser liberado y a convertirse en un estudiante y luego en un maestro de filosofía estoica. Epicteto nos legó una enseñanza fundamental: el dominio sobre nuestras emociones es esencial para alcanzar la verdadera libertad y tranquilidad interior. Para entenderlo mejor, imagina la vida como un viaje en barco. A veces navegamos en aguas tranquilas y serenas, pero en otras ocasiones nos enfrentamos a tormentas imprevistas que sacuden nuestra embarcación y ponen a prueba nuestra resistencia. En este contexto, las emociones son como las olas que pueden zarandear nuestro barco: el miedo, la ira, la tristeza, la ansiedad. Todas estas emociones pueden surgir ante situaciones difíciles, como la pérdida de un ser querido, problemas en el trabajo o conflictos interpersonales. Sin embargo, lo que Epicteto nos enseña es que, aunque no podamos controlar las circunstancias externas, sí podemos controlar nuestra reacción ante ellas. Imagina que estás en medio de una tormenta emocional. ¿Qué puedes hacer? En lugar de dejarte llevar por el pánico o la desesperación, Epicteto nos invita a mantener la calma y la compostura. Nos recuerda que nuestras emociones son como las nubes que pasan por el cielo, pueden oscurecer momentáneamente nuestra visión, pero eventualmente se disiparán. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, es importante cultivar la conciencia de nuestras emociones, estar atentos a cómo nos sentimos en cada momento. Luego, podemos practicar el autocontrol, aprender a no reaccionar impulsivamente ante las situaciones estresantes. Esto no significa suprimir nuestras emociones, sino reconocerlas y manejarlas de manera constructiva. Por ejemplo, si te encuentras en una discusión acalorada con alguien, en lugar de responder con ira o agresividad, puedes optar por tomarte un momento para respirar profundamente y pensar antes de hablar. Este simple acto de pausa puede marcar la diferencia entre una situación que se agrava y una que se resuelve de manera pacífica. En resumen, la lección de Epicteto sobre el control de las emociones nos insta a ser dueños de nuestro propio barco en medio de la tormenta. Aunque no podamos controlar las fuerzas externas, sí podemos elegir cómo navegamos a través de ellas. Al practicar el autocontrol y cultivar la serenidad interior, podemos encontrar la verdadera libertad y paz en cualquier circunstancia. Siguiente lección: la aceptación del destino dicha por Séneca. Pero antes de profundizar en la siguiente lección, déjame contarte un poco sobre el filósofo estoico Séneca. Séneca, cuyo nombre completo es Lucio Anneo Séneca, fue un influyente filósofo, dramaturgo, político y escritor romano nacido en el año 4 a.C. y fallecido en el año 65 después de Cristo. Es uno de los principales representantes del estoicismo y sus obras han perdurado a lo largo del tiempo, siendo fuente de inspiración para muchas generaciones. Séneca vivió en una época tumultuosa de la historia romana, durante el reinado de emperadores como Calígula, Claudio y Nerón. A pesar de su posición privilegiada como consejero del emperador Nerón, Séneca mantuvo una postura ética y filosófica coherente, defendiendo los principios del estoicismo incluso en medio de la corrupción y la intriga política. Ahora que conocemos un poco más sobre Séneca y su contexto histórico, embarquémonos en la lección. Séneca, con su profundo conocimiento del estoicismo, nos enseña la importancia de aceptar el destino tal como se presenta, independientemente de las circunstancias que nos rodeen.
Pero ¿qué significa realmente aceptar el destino? Imagina la vida como un río caudaloso. A veces, el curso del río será suave y sereno, llevándonos sin contratiempos hacia nuestro destino. Sin embargo, en otras ocasiones, nos encontraremos con rápidos turbulentos y obstáculos inesperados que pueden desviarnos de nuestro camino previsto. En esos momentos de turbulencia, Séneca nos insta a no resistirnos al flujo del río, sino a fluir con él, adaptándonos a las corrientes cambiantes y confiando en que eventualmente llegaremos a donde debemos estar. Aceptar el destino no significa resignarse pasivamente a lo que sucede, sino abrazar la realidad con valentía y determinación. Es reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y que no podemos cambiar, pero también entender que siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos ante las circunstancias. Una parte fundamental de esta lección es la noción estoica de la voluntad del universo. Los estoicos creían en una fuerza cósmica que guía el curso de los acontecimientos, y aceptar el destino implica confiar en esta voluntad más grande y encontrar sentido incluso en medio del caos y la adversidad. Por supuesto, esto no significa que debamos permanecer pasivos ante las injusticias o los desafíos de la vida. Séneca mismo fue un defensor activo de la justicia y la virtud, y abogó por enfrentar los desafíos con coraje y determinación. Sin embargo, también nos recuerda que hay ciertas cosas que están más allá de nuestro control y que la verdadera sabiduría reside en saber distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que debemos aceptar. En resumen, la lección de Séneca sobre la aceptación del destino nos invita a abrazar la incertidumbre de la vida con serenidad y fortaleza interior. Es un recordatorio de que, aunque no podamos controlar todas las circunstancias que nos rodean, siempre tenemos el poder de elegir cómo enfrentamos el camino que se nos presenta. Antes de adentrarnos en la siguiente lección, déjame presentarte a Marco Aurelio, el emperador filósofo. Marco Aurelio, cuyo nombre completo es Marco Aurelio Antonino Augusto, fue un emperador romano que gobernó desde el año 161 después de Cristo hasta su muerte en el año 180 después de Cristo. Es conocido no solo por su papel como líder del Imperio Romano, sino también por su profunda filosofía estoica, que plasmó en su obra Meditaciones. Nacido en una familia noble, Marco Aurelio recibió una educación cuidadosa y fue instruido en los principios del estoicismo desde una edad temprana. Su reinado estuvo marcado por numerosos desafíos, como conflictos militares, epidemias y problemas políticos internos. Sin embargo, a pesar de estas adversidades, Marco Aurelio mantuvo una actitud serena y reflexiva, guiada por los principios estoicos que había internalizado a lo largo de su vida. Meditaciones, su obra más famosa, es en realidad un diario personal en el que Marco Aurelio reflexiona sobre temas como la virtud, la moralidad y la naturaleza del universo. En ella, expresa sus pensamientos más profundos y ofrece consejos prácticos para vivir una vida en armonía con los principios estoicos. Ahora que conocemos un poco más sobre Marco Aurelio y su legado filosófico, ¿estás listo para sumergirnos en su lección sobre la práctica de la virtud en la vida diaria? Marco Aurelio nos enseña que la verdadera felicidad y el cumplimiento no provienen de la riqueza material o el poder, sino de cultivar la virtud en nuestras acciones cotidianas. Pero, ¿qué significa realmente practicar la virtud en la vida diaria? Imagina la virtud como un músculo que necesita ser ejercitado constantemente para mantenerse fuerte y desarrollarse. Marco Aurelio nos insta a cultivar cualidades como la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía en todas nuestras interacciones y decisiones. La sabiduría implica tener una comprensión profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, así como actuar con prudencia y discernimiento en cada situación. Significa reflexionar sobre nuestras acciones y elegir el camino que nos lleve más cerca de la verdad y la virtud. La justicia nos llama a tratar a los demás con equidad y compasión, a respetar sus derechos y dignidad como seres humanos. Implica actuar con imparcialidad y rectitud, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o conflictivas. La templanza nos enseña a mantener el equilibrio y la moderación en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en nuestras emociones, deseos o hábitos.
Nos ayuda a resistir la tentación de los placeres excesivos o las pasiones descontroladas y a vivir con sobriedad y autocontrol. La valentía nos impulsa a enfrentar los desafíos y obstáculos con coraje y determinación, a pesar del miedo o la incertidumbre que podamos sentir. Significa actuar con integridad y fortaleza moral, incluso cuando la situación parezca adversa o desalentadora. Practicar la virtud no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino un proceso continuo de autodesarrollo y crecimiento personal. Requiere disciplina, perseverancia y un compromiso constante con vivir de acuerdo con nuestros más altos ideales y principios. En resumen, la lección de Marco Aurelio sobre la práctica de la virtud en la vida diaria nos llama a elevarnos por encima de nuestras inclinaciones egoístas y a aspirar a una vida de nobleza y excelencia moral. Al cultivar la virtud en nuestras acciones y decisiones cotidianas, podemos encontrar verdadero significado y satisfacción en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias externas que enfrentemos. Antes de adentrarnos en la siguiente lección, permíteme presentarte a Musonio Rufo, un destacado filósofo estoico de la antigua Roma. Musonio Rufo fue un filósofo estoico que vivió en el siglo I después de Cristo. Fue un discípulo de otro famoso estoico, el filósofo estoico Musonio Rufo, que influyó enormemente en su pensamiento y enseñanzas. Este filósofo nos legó una serie de ideas sobre la virtud, la moralidad y la naturaleza humana que han perdurado a lo largo del tiempo. Aunque no escribió ninguna obra que haya sobrevivido hasta nuestros días, su influencia se puede percibir a través de las enseñanzas de sus discípulos, así como en las obras de otros filósofos estoicos que le sucedieron. Ahora que conocemos un poco más sobre Musonio Rufo y su contexto, ¿estás listo para sumergirnos en la lección que nos dejó sobre la importancia de la autoexaminación? Profundicemos en la lección de Musonio Rufo sobre la importancia de la autoexaminación. Musonio Rufo nos enseña que el autoexamen es una herramienta fundamental para el crecimiento personal y el desarrollo moral. Pero, ¿qué significa exactamente la autoexaminación y por qué es tan importante? Imagina que tienes un espejo mágico que te permite ver no solo tu apariencia física, sino también tu interior, tus pensamientos, tus emociones, tus motivaciones más profundas. La autoexaminación es como mirarse en este espejo mágico, pero en lugar de ver tu imagen reflejada, ves tu verdadero yo, con todas tus virtudes y defectos. La autoexaminación implica reflexionar honesta y críticamente sobre nuestras acciones, pensamientos y emociones. Nos permite identificar nuestras fortalezas y debilidades, así como las áreas en las que podemos mejorar como seres humanos. Es un proceso de autoconocimiento profundo que nos ayuda a entender quiénes somos realmente y cómo podemos vivir de acuerdo con nuestros valores y principios más elevados. Una parte fundamental de la autoexaminación es la autocrítica constructiva. Esto implica ser honestos con nosotros mismos sobre nuestras faltas y errores, pero también tener compasión y comprensión hacia nosotros mismos. En lugar de juzgarnos duramente o castigarnos por nuestros errores, Musonio Rufo nos anima a verlos como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Además, la autoexaminación nos ayuda a mantenernos fieles a nuestros principios y valores en medio de las tentaciones y presiones externas. En un mundo lleno de distracciones y demandas constantes, es fácil perder de vista lo que realmente es importante para nosotros. La autoexaminación actúa como una brújula moral que nos guía en la dirección correcta, recordándonos quiénes somos y qué es lo que realmente valoramos en la vida. Por último, la autoexaminación nos ayuda a cultivar la humildad y la modestia. Al reconocer nuestras propias limitaciones y fallas, desarrollamos un sentido de empatía y comprensión hacia los demás. Nos volvemos más abiertos a aprender de los demás y más dispuestos a admitir cuando estamos equivocados. En resumen, la lección de Musonio Rufo sobre la importancia de la autoexaminación nos insta a mirarnos profundamente a nosotros mismos y a ser honestos sobre quiénes somos y quiénes queremos ser. Al practicar la autoexaminación de manera regular, podemos cultivar una mayor conciencia de nosotros mismos, una mayor autenticidad y una mayor coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Permíteme presentarte a Cicerón, un ilustre filósofo, político y orador romano de la antigua Roma.
Cicerón, cuyo nombre completo es Marco Tulio Cicerón, nació en el año 106 a.C. y falleció en el año 43 a.C. Fue una figura prominente durante los últimos años de la República Romana y uno de los más grandes oradores y escritores de la historia romana. Nacido en una familia aristocrática, Cicerón recibió una educación excepcional en retórica, filosofía y literatura. Su habilidad para la oratoria lo llevó a la fama y la fortuna, convirtiéndose en uno de los abogados más exitosos de su tiempo y ascendiendo a puestos políticos de gran importancia, incluido el de cónsul. Además de su destacada carrera política y legal, Cicerón también fue un filósofo influyente que contribuyó al desarrollo del estoicismo en Roma. Aunque no era un estoico en el sentido estricto, adoptó muchas de las enseñanzas de esta escuela filosófica en su vida y pensamiento. Ahora que conocemos un poco más sobre Cicerón y su legado, ¿estás listo para sumergirnos en la lección que nos dejó sobre el valor de la amistad y las relaciones humanas? Profundicemos en la lección de Cicerón sobre el valor de la amistad y las relaciones humanas. Cicerón consideraba la amistad como uno de los pilares fundamentales de una vida plena y significativa. Para él, la amistad no era simplemente una relación superficial basada en intereses mutuos, sino un lazo profundo y duradero que se basaba en la confianza, el respeto y el afecto mutuo. Desde su perspectiva, las amistades auténticas eran un tesoro invaluable que enriquecía nuestras vidas y nos brindaba consuelo y apoyo en tiempos de necesidad. Cicerón creía que el verdadero amigo era aquel que estaba presente en los momentos difíciles, que compartía nuestras alegrías y tristezas y que nos alentaba a ser la mejor versión de nosotros mismos. Una de las ideas clave de Cicerón sobre la amistad era la importancia de cultivar relaciones basadas en la virtud y la honestidad. Para él, la amistad verdadera solo podía surgir entre personas de carácter noble y virtuoso que compartieran valores y principios similares. Creía que los verdaderos amigos eran aquellos que se esforzaban por hacer el bien y que se preocupaban sinceramente por el bienestar de los demás. Además, Cicerón nos recuerda que las amistades requieren tiempo, esfuerzo y dedicación para florecer. Como cualquier otra relación significativa, las amistades necesitan ser nutridas y cuidadas a lo largo del tiempo. Esto implica pasar tiempo juntos, compartir experiencias, escuchar activamente y estar presentes en los momentos importantes de la vida del otro. Sin embargo, Cicerón también nos advierte sobre la importancia de ser selectivos en nuestras amistades. No todas las personas que cruzan nuestro camino serán adecuadas para ser nuestros amigos verdaderos. Es importante discernir entre las amistades superficiales y las auténticas y dedicar nuestro tiempo y energía a aquellos que realmente valoran nuestra compañía y nos apoyan de manera genuina. En resumen, la lección de Cicerón sobre el valor de la amistad y las relaciones humanas nos invita a reflexionar sobre el papel crucial que juegan las amistades en nuestras vidas. Nos recuerda que las amistades auténticas son un tesoro invaluable que enriquece nuestra existencia y nos brinda alegría, consuelo y apoyo a lo largo de nuestro viaje por la vida. Antes de profundizar en la siguiente lección, déjame presentarte a Crisipo, un destacado filósofo estoico de la antigua Grecia. Crisipo de Soli fue uno de los principales representantes del estoicismo y vivió en el siglo III a.C. Fue discípulo de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo, y desempeñó un papel fundamental en la expansión y desarrollo de esta escuela filosófica. Nacido en la ciudad de Soli, en la isla de Chipre, Crisipo pasó gran parte de su vida en Atenas, donde se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo. Es conocido por sus contribuciones a una amplia gama de temas filosóficos, incluida la lógica, la ética y la física. Crisipo desarrolló una filosofía práctica y sistemática que enfatizaba la importancia del autocontrol, la virtud y la aceptación de la naturaleza. Sus enseñanzas tuvieron un impacto duradero en el estoicismo y continúan siendo estudiadas y debatidas hasta el día de hoy. Ahora que conocemos un poco más sobre Crisipo y su legado filosófico, ¿estás listo para sumergirnos en la lección que nos dejó sobre la naturaleza cambiante del universo y la necesidad de adaptación?
Crisipo nos enseña que el universo es un lugar en constante cambio y flujo, y que la única constante es el cambio mismo. Para entender esta lección, podemos imaginar el universo como un río que fluye sin cesar, llevando consigo eventos, experiencias y situaciones que están en constante evolución. La naturaleza, para Crisipo, es sabia y omnipotente. Todo en el universo está interconectado y sigue un orden divino. Sin embargo, este orden no es estático, en cambio, es dinámico y se adapta constantemente a las circunstancias cambiantes. Como parte de este universo en constante movimiento, nosotros también debemos aprender a adaptarnos a los cambios que nos rodean. La necesidad de adaptación se deriva del reconocimiento de que no podemos controlar el curso del universo, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a él. Crisipo nos anima a adoptar una actitud de aceptación y fluidez frente a las inevitables vicisitudes de la vida. En lugar de resistirnos obstinadamente al cambio, debemos aprender a fluir con él, adaptándonos a las nuevas condiciones y circunstancias que surgen en nuestro camino. Para ilustrar esta idea, podemos pensar en un árbol que se inclina con el viento en lugar de resistirse a él. El árbol no lucha contra la fuerza del viento, sino que se flexiona y se adapta a su movimiento, preservando su integridad y vitalidad. De manera similar, nosotros debemos aprender a ser como el árbol, flexibles y adaptables ante las fuerzas del cambio que nos rodean. La práctica de la adaptación requiere una mente abierta y una voluntad de aprender y crecer constantemente. Significa estar dispuestos a dejar ir nuestras viejas formas de pensar y actuar que ya no nos sirven y estar abiertos a nuevas ideas y experiencias que puedan enriquecer nuestras vidas. En resumen, la lección de Crisipo sobre la naturaleza cambiante del universo y la necesidad de adaptación nos recuerda que el cambio es inevitable en la vida y que nuestra capacidad para adaptarnos a él determinará en gran medida nuestra felicidad y bienestar. Al abrazar el cambio con una actitud de aceptación y flexibilidad, podemos fluir con el ritmo del universo y encontrar armonía en medio de la constante transformación. Antes de adentrarnos en la próxima lección, déjame presentarte a Cleantes, un destacado filósofo estoico de la antigua Grecia. Cleantes de Asos fue un filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C. Y fue uno de los primeros seguidores de Zenón de Sitio, el fundador del estoicismo. Nacido en la ciudad de Asos, en la costa de Asia Menor, Cleantes se convirtió en uno de los discípulos más prominentes de Zenón y desempeñó un papel crucial en la expansión y difusión del estoicismo en el mundo griego. Cleantes compartía la visión estoica de la naturaleza como un todo coherente y ordenado, regido por leyes divinas e inmutables. Para él, la vida humana estaba intrínsecamente vinculada a la naturaleza y debía vivirse en armonía con sus principios. Aunque muchas de las obras de Cleantes se han perdido en el transcurso del tiempo, sus ideas y enseñanzas influyeron en generaciones posteriores de filósofos estoicos, incluidos Epicteto, Séneca y Marco Aurelio. Su legado filosófico sigue siendo relevante hoy en día, ya que continúa inspirando a las personas a vivir de acuerdo con los principios del estoicismo. Ahora que conocemos un poco más sobre Cleantes y su contribución al estoicismo, ¿estás listo para sumergirnos en la lección que nos dejó sobre la búsqueda de la armonía con la naturaleza? Profundicemos en la lección de Cleantes sobre la búsqueda de la armonía con la naturaleza. Cleantes nos enseña que la clave para encontrar la felicidad y la tranquilidad en la vida radica en vivir en armonía con la naturaleza. Pero, ¿qué significa realmente esta idea? Para Cleantes, la naturaleza no se limita solo al mundo físico que nos rodea, sino que también incluye las leyes y principios que rigen el universo y todo lo que hay en él. Desde esta perspectiva, vivir en armonía con la naturaleza implica alinearnos con estos principios fundamentales y vivir de acuerdo con ellos en todas nuestras acciones y decisiones. Uno de los principios clave de la naturaleza, según Cleantes, es la ley de la razón universal. Esta ley sostiene que el universo está ordenado y regido por una inteligencia divina que todo lo penetra. Vivir en armonía con esta ley significa vivir de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de dejarnos llevar por nuestras pasiones y deseos desenfrenados.
La búsqueda de la armonía con la naturaleza implica cultivar virtudes como la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje en nuestras vidas diarias. Significa actuar con integridad y rectitud y seguir el camino de la virtud incluso cuando enfrentamos desafíos y tentaciones. Además, vivir en armonía con la naturaleza implica desarrollar una profunda conexión con el mundo que nos rodea y apreciar la belleza y la maravilla de la creación. Nos invita a ser conscientes de nuestra interdependencia con el resto del universo y a cuidar y proteger el medio ambiente en el que vivimos. Una parte importante de la búsqueda de la armonía con la naturaleza es la aceptación de nuestro lugar en el mundo y la comprensión de que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Esto nos ayuda a encontrar sentido y propósito en nuestras vidas y a vivir con gratitud y humildad ante la maravilla y la complejidad del universo. En resumen, la lección de Cleante sobre la búsqueda de la armonía con la naturaleza nos llama a vivir de acuerdo con los principios fundamentales que rigen el universo y a encontrar paz y plenitud en nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Al cultivar virtudes y vivir con conciencia y gratitud, podemos encontrar verdadera felicidad y realización en nuestras vidas.